bien. Muchísimas gracias, Jean. Mientras tú pones la presentación, un gusto contactar a muchos de ustedes en distintas partes de la región para una conversación que suele ser sustantiva en toda política pública, se trate del campo específico de la política social o si vamos a la primera, Jean, te agradezco la introducción. A la portada, por favor. Ah, No adelantar argumentos. se me ha subido. Mientras Esa, avanzamos en esto, esa, ¿cómo? esa. No, la primera donde dice el título de la sesión. No sé por, ajá, por qué. Eh, Claro, perdón. les quería decir esto, digo, los temas de coordinación, gracias, ahí. Los Eso, temas de perdón. coordinación son sin duda sustantivos a todo campo de política pública y ustedes son más especialistas sin duda que yo en el campo de la agricultura y el desarrollo rural, pero de alguna manera, como yo lo pienso, y algunas tesis doctorales que alguna vez en países como Guatemala dirigí sobre desarrollo rural, claramente es un campo de política pública bisagra y articulable entre lo que podría ser el clásico mundo de las políticas económicas y las políticas sociales. Entonces, seguramente, ojalá, esa es la expectativa, muchas de las reflexiones que voy a proponerles van a poder alimentar una conversación con especialistas en el campo del desarrollo rural como son ustedes. Y podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Cuál es la hoja de ruta que les quiero proponer? Primero una introducción general, acorde a este punto que les comentaba recién, donde quiero ubicar el campo de la coordinación en una discusión un poco más amplia, que es justamente un tema que está muy en boga en la gestión pública contemporánea, por lo menos en América Latina, que es el campo de la integralidad. Inmediatamente después de esta introducción general, precisamente me quiero abocar a los temas de integralidad con un mensaje que ya el propio título lo plantea, es recuperar, quizás por vicios de doctor en ciencia política, que es que sin política no hay técnica que alcance. Adelanto un poquito el argumento. Muchas veces hay una confianza excesiva en los instrumentos técnicos operativos de la gestión pública para coordinar intervenciones, sectores, ámbitos, niveles de gobierno, pero de alguna manera vale la pena reflexionar de que lo que le da direccionalidad estratégica a un modo de coordinar y de intervenir no es necesariamente el instrumental técnico per se, sino que es la direccionalidad política, y eso en el juego democrático es claramente un punto nodal. Y quiero concluir esta conversación inicial mía, que simplemente es un punto de partida para una conversación colectiva, con un conjunto de lecciones aprendidas de mi experiencia en el campo de la política social, de haber trabajado y asesorado muchos gabinetes sociales en América Latina. Ustedes me corregirán, pero hay una cierta tendencia también a intentar construir gabinetes más vinculados al desarrollo rural, sobre todo en algunos países. Y entonces creo que estas lecciones aprendidas pueden ser de también utilidad para un campo de política pública donde no alcanza con un ministerio que, aunque sea formalmente llamado de Agricultura y o Desarrollo Rural, claramente requiere la intervención de otros ministerios, por ejemplo, los que tienen que ver con la política macroeconómica o los que tienen que ver con otros campos de intervención en la gestión pública. Podemos pasar, por favor. Juan. Sí, pasemos, por favor. Además del título, pasemos a la siguiente. Muy bien, gracias. Lo primero que quiero remarcar es justamente este enfoque de la integralidad, recuperando la idea de que muchas cuestiones públicas, acá dice cuestiones sociales, pero podemos hablar en un nivel más amplio el campo de las cuestiones a las que los estados se enfrentan en lógica de política pública, requieren de un abordaje integral en dos planos. Pero el primer punto que quiero resaltar es que no todas las cuestiones de agenda pública y agenda gubernamental requieren la intervención de múltiples actores. Hay temas que son tan específicos que claramente alcanza con que, por ejemplo, el ministerio responsable haga bien lo que tiene que hacer.
Doy un ejemplo. Si estamos pensando en una reforma curricular de la escuela media o la escuela secundaria, como se llama en cada uno de nuestros países, uno esperaría que sea el Ministerio de Educación del respectivo país el que tenga la responsabilidad específica en la materia. Pero en otros campos no, en otros campos como los que vamos a trabajar a lo largo de esta conversación, se requiere la participación de múltiples actores, no solamente ministerios de un nivel central de gobierno, sino distintos niveles de gobierno, otros actores no estatales, económicos, etc. El otro punto que quiero resaltar es que cuando hablo de integralidad, e insisto que quiero a partir de esta conversación llegar al campo de la coordinación, que es el título de la presentación, muchas veces se empieza por lo que acá figura como el inciso B, que es pensar la integralidad casi como una sumatoria de ofertas de programas, políticas, proyectos, sectores que intervienen en un campo particular de lo público, pero a mí me parece importante rescatar la idea de que el gran reto de la integralidad de las intervenciones, pongamos por caso también en el desarrollo rural, es esencialmente ponerse de acuerdo en cuáles son los problemas a enfrentar. Y esto es un ejercicio que puede sonar conceptual, puede sonar académico, puede sonar estadístico, pero definitivamente no lo es, sino que es sobre todo político. Voy a dar un par de reflexiones al respecto adicionales. En dos países pueden ponerse de acuerdo que la prioridad número uno en el campo de lo social es la pobreza. Pero el punto nodal es cómo se define cuál es la causa de la pobreza, cuál es efectivamente el problema que está detrás del nombre pobreza. Si en un país se entiende que la pobreza es porque los ciudadanos no quieren trabajar o no les gusta trabajar y entonces eso los lleva a la pobreza, el campo de intervenciones que se va a derivar de ahí será uno determinado. Si por el contrario se entiende que el problema de la pobreza es un problema asociado al modelo macroeconómico del país y del modo en que ese país se inserta en el mundo, o en la región donde está inserto ese país, definitivamente el tipo de modo de intervenir ante el mismo problema llamado pobreza va a ser bien diferente. Y el otro punto, la otra reflexión adicional que quiero plantear, no sé si hay aquí colegas de Colombia, es cómo generar esos acuerdos que son políticos pero también son técnicos, de cuáles son las causas con las cuales finalmente se enfrenta un problema. Cuando Colombia empezó en el gobierno del presidente Santos una política muy activa en materia de primera infancia, un programa muy conocido que se llama De Cero a Siempre, lo primero que hizo ese gobierno fue juntar a un número muy grande de actores estatales e incluso alguna colaboración no estatal, prácticamente encerrarlos a reflexionar colectivamente, no para ponerse de acuerdo en qué tipo de intervención iban a tener, sino que como punto de partida era entender cuáles son las causas del problema. Eso me lleva, y si me podés por favor pasar el otro slide, a la cuestión justamente de recuperar la idea de que hay un conjunto muy amplio de cuestiones públicas, cuestiones sociales, que no alcanzan con resolverse de un modo puramente sectorial, puramente de un ministerio o de una autoridad específica incorporado a ese campo en particular. La lista es muy acotada, podría ser casi infinita, pero no es el mundo y sus alrededores, sino que hay campos de política pública o temas de política pública que requieren este tipo de intervenciones. Lo que tiene que ver con el desarrollo infantil temprano, con el embarazo no intencional en la adolescencia, deserción de la escuela medio secundaria, informalidad laboral, malnutrición, inequidad de género, todo el tema que ustedes conocen mucho mejor que yo, de migración de lo rural a lo urbano. Es decir, hay un conjunto de cuestiones donde el gran desafío, la gran pregunta institucional es cómo enfrentarlo. Y quizás la primera tentación, que incluso en América Latina solemos tener, es crear una autoridad, pongamos por caso un ministerio, una secretaría, según cómo se llame en cada uno de nuestros países, un instituto autónomo, que enfrente específicamente ese problema. Y entonces, como a mí siempre me gusta decir, cuando se crea en un país el Ministerio de la Juventud, el que más se lava las manos, espero que se entienda la expresión, el que más se despreocupa del tema de los jóvenes,
es el ministro de Trabajo, el ministro de Educación, el ministro de Salud, porque justamente hay una autoridad con el nombre de la problemática que en teoría debería resolver ese asunto. Dicho de otro modo, si se crea un Ministerio de Desarrollo Rural, creo que ustedes saben mejor que yo que es muy probable que ese ministerio per se no pueda resolver las complejidades políticas, institucionales, etcétera, que tiene justamente llevar adelante o enfrentar los microproblemas y los macroproblemas que tiene per se el tema del desarrollo rural. Avancemos un poquito, por favor. ¿Chan? Sí, gracias. En esa línea, entonces, el acento que quiero poner es la pregunta por las relaciones causales. El gran desafío es ponernos de acuerdo en cuáles son las causas del bajo desarrollo rural, de los altos niveles de informalidad laboral, de los problemas importantes de malnutrición, de por qué en países como la Argentina, por ejemplo, la mitad de los adolescentes que están en la escuela media no la terminan. Y ahí hay una tentación, y eso remite al segundo punto, lo que yo llamo el fetiche de los consensos técnicos, uno podría decir técnico-académico, que es creer que los que venimos más del mundo técnico, porque tenemos buena información, porque generamos evidencia, con eso mismo alcanza para convencer a un decisor político. Mi argumento es que la definición de cuáles son las causas tiene, por supuesto, un componente científico, conceptual de evidencia, pero también tiene que ver con el juego político. En muchos países, supongamos un ejemplo inventado, pero sigo con el tema de la pobreza, que interpela obviamente el tema del desarrollo rural, en un país de 100 millones de habitantes, donde 99 millones sean pobres, eso no significa necesariamente que el problema de la pobreza esté asociado a la magnitud, sino que en todo caso los problemas públicos y la prioridad de la agenda pública sean esencialmente los temas que preocupan al millón de la élite dominante. Por eso quiero salir de la tentación respecto a que poniéndonos de acuerdo a nivel técnico con eso alcanza para que no solamente el nombre del problema ingrese a la agenda de gobierno, sino las relaciones causales que van a conducir precisamente a un cierto tipo de intervenciones, y ahí yo daba el ejemplo previamente anterior. ¿Podemos avanzar, por favor? ¿Jan? Gracias. La siguiente, por favor. Entonces lo que quiero recuperar acá, yo decía al final de la última filmina que estaba presentando, era recuperar la dimensión de la política. Y un poco va en la línea de lo que era el segundo de los tres temas que quiero proponerles para conversar. Esencialmente, acá en esta conversación me estoy peleando, por decirlo de alguna manera, con dos fantasmas. Con el fantasma 3 y el fantasma 4. Y ahora voy al 1 y al 2 para explicar esto. Muchas veces los gobiernos cuando asumen, lo pienso en el campo de lo social, pero seguro que se extiende a otros campos de política pública, esencialmente lo que piensan es en cómo crear un programa nuevo o cómo reetiquetar los programas que ya existen, pero siempre con una lógica de los programas casi como un fin en sí mismo. Y la otra tentación de todo gobierno, y es muy legítimo, pero quiero levantar el punto crítico, es confiar excesivamente en las herramientas de gestión. Y mi punto, mi argumento, mi planteo es que tanto la oferta programática, sectorial e intersectorial, como las herramientas de gestión, ahí estoy pensando en sistemas de información, mecanismos de monitoreo y seguimiento, etcétera, no son más que medios para orientar estratégicamente un campo de intervención particular. Y es por eso que ahí vuelvo al punto 1 y después enseguida al punto 2 de lo que ustedes están mirando. ¿Qué quiero decir con esto? La clave es cómo un país define estratégica y presupuestariamente lo que quiere hacer con el desarrollo rural. Por ejemplo, para entrar en tema de materia de ustedes,
Eso no alcanza con una declaración de principios de un presidente o una presidenta cuando abre la sesión legislativa en cada uno de nuestros respectivos países que vivimos en democracia, sino que tiene que ver con dónde invierte el capital político y dónde se invierten los mayores recursos de un país. Eso es lo que fija finalmente las prioridades, no es la retórica, claramente. Entonces, el juego de la política es un juego donde la madre de todas las batallas, déjenme usar un lenguaje bélico por un segundo, es justamente hacia dónde va el desarrollo rural. No sé, experiencia de algunas tesis dirigidas cercanas a la temática que ustedes son especialistas. No es lo mismo un país que interpreta el desarrollo rural como una forma de potenciar la productividad de los sectores que tienen más propiedad de la tierra, en términos de la inserción agroindustrial a la economía mundial. Argentina sería un ejemplo eventualmente paradigmático de eso. El país hoy por hoy está solamente pendiente de que se logre una cosecha récord para poder lograr llegar a las elecciones con una cierta paz en el sistema financiero. Ese es el modelo, en todo caso, que uno podría poner como ejemplo. Y otro enfoque de desarrollo rural mucho más orientado a enfrentar los retos de vulnerabilidad, pobreza y exclusión que tienen muchas poblaciones que viven en el campo o que migran de un modo muy precario a los grandes centros urbanos. Entonces, no alcanza con decir este país tiene como una prioridad el desarrollo rural, sino que la pregunta fundamental, política, es ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo rural o cuando estamos hablando de protección social o de un Estado educador, etcétera, etcétera? Y el segundo punto, entonces, donde lo programático y lo instrumental es funcional, es un medio para aquello, tiene que ver con los arreglos institucionales. El ejemplo prototípico de los arreglos institucionales es qué aspectos de la política pública tener centralizadas a nivel del Estado central, por ejemplo, cercano a la presidencia, o qué temas son esencialmente, por ejemplo, desconcentrados y sobre todo quizás descentralizados a nivel de un municipio, una región, una provincia o estado, según como llamen cada uno de nuestros países, seamos países federales o países más unitarios. Lo que estoy tratando de plantear es que esos arreglos claramente tienen que tener una clara consonancia, una clara coherencia con el rumbo estratégico. Les voy a dar un solo ejemplo para graficar el punto. Si un país se propusiera, que no abundan en todo caso en América Latina, que su prioridad número uno es enfrentar la desigualdad en el ingreso, sería una muy mala noticia hacer un arreglo institucional de descentralizar fuertemente esa intervención, porque efectivamente Argentina, por ejemplo, tiene 2.500 municipios, Brasil tiene más de 5.000, etcétera, etcétera, generaría situaciones muy heterogéneas. Entonces, si le diéramos a los municipios la responsabilidad de enfrentar la desigualdad, habrá municipios que lo podrían hacer, dadas sus capacidades fiscales, institucionales, etcétera, y habría municipios que definitivamente empeorarían la desigualdad probablemente, ¿no? Ahí claramente tendría uno a pensar que debería haber un arreglo institucional de una fuerte política centralizada para gestionar esa materia. Podemos avanzar, por favor. En ese sentido, la integralidad, como la estoy planteando, y ahí quiero llegar efectivamente al campo de la coordinación, tiene que ver no tanto, y cierro con esto parte del argumento ya abierto, no tanto con la oferta de programas, políticas, servicios, sino que esas intervenciones, sea de carácter puramente sectorial o articulables y coordinadas en algún punto, ahora vamos a ver respecto, estén fuertemente centradas en los derechos y necesidades vulneradas de personas, familias, comunidades, territorio. Es decir, pensarlo más en lenguaje muy binario del lado de la demanda y no tanto del lado de la oferta. Muchas veces en América Latina creemos que coordinar o integrar servicios es llegar a un territorio todos juntos al mismo tiempo y al mismo lugar, y eso de alguna manera puede servir para solucionar en el cortísimo plazo que dure esa intervención, pero efectivamente no responde a las heterogeneidades territoriales que tienen nuestros respectivos países. Entonces, en ese sentido, justamente la integralidad
pone el acento en los servicios y prestaciones sociales más específicas, más situacionales, y eso también obliga a tener la capacidad de tener dispositivos de política pública suficientemente flexibles para que, si bien tengamos un objetivo obvio, homogéneo, coherente, tengamos capacidad de ser flexibles y heterogéneos en el tipo de intervenciones territoriales, porque efectivamente la heterogeneidad es muy grande. En ese sentido, esto requiere no solamente marcos políticos y presupuestarios acordes, sino también, y esto no es menor, del compromiso activo de todos los implementadores. Solemos tener en América Latina la tentación de solo preocuparnos por el momento decisorio de la política pública, ese gran acuerdo de los ministros con los grandes grupos económicos, los sindicatos, la iglesia o las iglesias, etcétera, pero a veces nos olvidamos de la implementación. Y lo que finalmente asegura el éxito o provoca el fracaso de una política pública no son los grandes acuerdos macros, los que salen en la tapa del diario o de los diarios o de las redes sociales, sino esencialmente lo que no se ve, que es la implementación en el territorio, en lo local, en lo específico. Efectivamente, ahí entonces es importante no perder de vista eso. Podemos avanzar, por favor. Dicho lo anterior, hay como tres cuestiones que complementan, y con esto voy llegando ya propiamente al terreno de la coordinación, y ahí muy telegráficamente plantearé esas dos lecciones aprendidas que prometí. Hay tres cuestiones que afectan la integralidad de la política social, la política rural, la política económica, la política social, la política cultural, de seguridad, etc. Uno es la fragmentación de las intervenciones. En América Latina, eso es muy evidente en el campo de la política social. Tuvimos, sobre todo en los años 90, eso ha cambiado un poco, pero no del todo, multiplicidad de intervenciones, por ejemplo, focalizadas en los sectores más pobres. O como dicen los amigos ticos, que sé que ahí hay amigos ticos presentes, las políticas selectivas vinculadas a los sectores más vulnerables, más pobres de la sociedad. Eso tiene que ver, por un lado, con la especialización temática, pero por otro lado muchas veces tiene que ver con celos sectoriales. Todos queremos tener programas alimentarios. En la Argentina, por ejemplo, en los años 90 llegamos a tener 18 programas vinculados al tema alimentario, incluyendo el ejército tenía uno en algún momento. Cuando uno miraba los 18 en conjunto, no había para nada algo parecido a lo que podríamos denominar una política de seguridad alimentaria. Lo que había era 18 fragmentos de intervenciones, cada una con sus respectivas lógicas de implementación. A esto me refiero también con el segundo punto. Ya implementar políticas de cada uno de los sectores, ministerios, secretarías, institutos, es muy difícil. Más difícil aún es implementar junto con otros. Entre otras razones, porque nuestros jefes políticos, nuestras autoridades políticas, suelen premiar mucho más el hacer sectorial que el hacer intersectorial. Corríjame si me equivoco, pero muchas veces los ministros, cuando uno le dice, mira, que tengo que ir a la reunión con otros ministerios, dicen, pero ¿terminaste lo que tenías que hacer para este ministerio? Y dicen, no, pero cuando los ministros, no, más allá que le digan que sí al presidente o a la presidenta de turno, en la práctica ese es un tema no menor, porque el juego de la implementación, como ya insistí, es un juego muy complejo para asegurar el éxito o generar fracaso de la política pública. Y lo otro que quiero remarcar es que en general, aun cuando hace unos 30 años en América Latina que venimos proponiendo y reflexionando y trabajando sobre la intersectorialidad, la integralidad, la coordinación, una familia de temas muy conexos entre sí, todavía tenemos aparatos estatales que no son necesariamente adecuados para ese desafío, por ejemplo, la integralidad. No tenemos en general mucho ejercicio de planificaciones estratégicas intersectoriales, con lo cual, cuando no sucede eso, que tres ministerios se encuentren en el mismo territorio para atender la misma población, a veces termina siendo más fruto de la casualidad o la confianza local
que de una decisión estratégica de procesos de planificación que además estén bien linkeados, bien articulados con el proceso presupuestario. Porque ustedes saben que cuando hay divorcio entre el presupuesto y la planificación, estamos en serios problemas. El otro elemento es, por ejemplo, tener enormes dificultades de sistemas de información, seguimiento y evaluación. Muchas veces nos cuesta que los actores intercambien información, aún sabiendo que la información es un recurso fundamental para saber a qué territorio estamos llegando, a qué población estamos atendiendo. A nadie escapa de los que estamos en este webinar que efectivamente la información es poder. Entonces eso vuelve a incorporar la lucha política respecto a los recursos que finalmente se requieren para poder coordinar intervenciones. Y eso me lleva precisamente al campo de la coordinación. Y antes de la siguiente filmino, si la quieres ir pasando, Jean, ¿cuáles son los recursos que finalmente uno coordina en política pública? Son esencialmente 4. Información, organización, presupuesto y autoridad. Pasa por favor la siguiente. Lo que estoy tratando de remarcar es que el juego de la política pública para temas que requieren abordajes integrales, la protección social, el desarrollo rural, la primera infancia, etcétera, el medio ambiente, por supuesto, requiere de alguna manera de trabajar alrededor de esos 4 instrumentos de política. Lo que nos dice la experiencia práctica, o lo que me dice a mí por lo menos la experiencia práctica de trabajar, es que el juego político más o menos es fácil hasta ahí, cuando lo que hay es intercambio de temas de información. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo a veces le pregunto a los ministros, ¿a qué van a las reuniones de los gabinetes sociales? La respuesta es a enterarme qué hace mi colega. Y eso está muy bien, es bienvenido. Pero el problema empieza a ser mayor cuando lo que hay que coordinar son los recursos organizacionales, los protocolos de intervención, los recursos humanos, los espacios físicos para trabajar en el territorio. Más complicado aún es cuando hay que reorientar recursos presupuestarios para atender una prioridad que requiere coordinación, y mucho más aún es cuando la pregunta es quién se queda con el poder político de la coordinación. En mis años de capacitación a funcionarios públicos y de docencia de posgrado, a mí siempre me gustaba preguntar quién está de acuerdo con coordinar, suponiendo que la coordinación va a generar mejores resultados de política pública. Y por supuesto todos levantaban la mano. Cuando la siguiente pregunta era quién está de acuerdo con perder cuotas de poder, muchos maquiavélicos como yo bajaban la mano. Porque efectivamente coordinar, si bien puede mejorar la calidad y el resultado de la intervención, para los que tienen que entregar coordinación de información, de organización, de presupuesto, de autoridad, es literalmente hablando una pérdida de poder. Entonces, en esta lógica más de economía política, quería dejar planteado este asunto. Para avanzar muy rápido, 2 de los retos que impactan entonces en materia, por favor, para atrás, en materia de coordinación, es que el aparato estatal, por la propia división social del trabajo al interior del Estado y en la vida moderna, ve la sociedad, al territorio, a la persona, a las familias, de un modo fragmentado. El área de agricultura lo ve con ojos de agricultura, el área de educación lo ve con ojos de educación, el área de macroeconomía lo ve con ojos de macroeconomía y sucesivamente, el área de turismo también. Y eso lo que implica que genera organizaciones muy especializadas. El área de desarrollo social especializado en economía familiar o en economía social ve un pedacito de un rompecabezas mucho más amplio. Y lo que termina pasando es que entonces esas organizaciones se ven fuertemente amenazadas porque son organizaciones autorreferidas. Las organizaciones especializadas siempre tratan de reinventarse para no desaparecer. Yo no sé si en la sala virtual hay un colega mexicano. Yo estuve 5 años en México haciendo una de mis maestrías y el doctorado. Y cuando llegué a México en el año 93, existía la Secretaría de Reforma Agraria,
que se había creado en las épocas de Cárdenas, en los años 40, que tenía que ver con gestionar esencialmente la entrega de tierras a partir de la expropiación de tierras de la reforma agraria del cardenismo en los años 40 en México. Yo fui 50 años después, que hacía muchas décadas que no se repartían tierras, por lo menos del Estado en México, y sin embargo seguía existiendo esa organización, porque claramente se había reinventado a sí mismo en esa dirección. Ahora sí pasemos, por favor, para adelantar. En ese sentido, lo que nos dice la teoría, pero sobre todo la práctica, es que, dado que la coordinación es costosa políticamente, es costosa en factor tiempo, es costosa en términos de relaciones humanas, etc., solo hay que intentar generarla como un mecanismo para la integralidad, un medio para la integralidad, así ubico yo la coordinación, cuando hay interdependencia porque comparten un entorno de trabajo. Interdependencias que se necesitan mutuamente, claramente a eso me estoy refiriendo. Es decir, que comparten una misma realidad, sea la cuestión social, la cuestión rural, el territorio, etc. Pero eso de compartir la misma realidad no significa que intercambien recursos y no significa que compartan objetivos generales. Es ahí donde la política tiene un rol protagónico, más allá de los papeles, en lograr forzar de alguna manera actores muchas veces egoístas o muchas veces metidos en su propia dinámica sectorial a intercambiar recursos, a trabajar con los otros, etcétera, etcétera. Pasemos, por favor. Quiero detenerme y vamos pasando una a una, las dos elecciones que yo aprendí, por lo menos en mi experiencia en América Latina en lo social, pero que se aplica a la conversación más amplia. Primera lección aprendida, y me detengo casi en el título: la coordinación es un medio, la integralidad es un fin. Pero sí también quiero remarcar, porque a veces por la lógica de la coordinación como un camino para la integralidad, se pierde de vista la necesidad de tener buen hacer sectorial. Mi punto es que no hay buena intersectorialidad si no hay buena sectorialidad. Suena un juego de palabras, pero ustedes me entienden perfectamente de que no lo es. Para lograr, yo trabajo, por ejemplo, los temas de embarazo no intencional en la adolescencia, que efectivamente baje la tasa de embarazo no intencional, es importante que educación haga bien lo que tiene que hacer, que salud haga bien lo que tiene que hacer, que desarrollo rural haga bien lo que tiene que hacer, que el municipio haga bien lo que tiene que hacer, y así sucesivamente. Segunda lección aprendida: está dicho, recorrió de alguna manera todo mi argumento, así que la vamos a pasar muy rápido, la difícil conjunción, pero por ende la necesaria conjunción de técnica y política. Y esto es importante, y me detengo 30 segundos, porque muchas veces, quizás ustedes han pasado por esa experiencia, suele decirse, si el presidente, en países tan presidencialistas como los nuestros, si el presidente o la presidenta dice que coordinemos, la coordinación va a ser automática. Y a veces eso no alcanza, porque no tenemos protocolos de articulación, no tenemos mecanismos de gestión compartida, no tenemos instrumentos de gestión acordes, etcétera, etcétera. A veces pasa lo contrario, de que tenemos excelentes mecanismos técnicos, pero no tenemos voluntad política. Por eso hablo de conjugar lo técnico y lo político. Tercera lección. Esto que yo les decía de alguna manera previamente, necesitamos, para los campos que no son tan fuertes en la gestión pública, la política social, la política rural, etc., necesitamos que haya un entorno de gestión estatal, de gestión pública moderna, que permita avanzar en esta dirección de coordinar programas, políticas, proyectos, servicios, etcétera, etcétera. Porque muchas veces se le pide al campo de lo social o al campo de la política rural cosas que el resto de la política pública no hace. Por eso es tan importante que las reformas estatales que se hacen en América Latina no estén divorciadas de este tipo de reformas que estamos pensando, de cómo preparar los estados para gestionar temas que no son puramente sectoriales. Ese es el punto. Cuarta lección aprendida, son 12, voy rápido. La cuarta lección es el papel de los objetivos y las metas. Fernando, estuvimos intercambiando al pasar, sé que sos de Costa Rica. Esta reflexión la tomé de un colega tico que ustedes conocen muy bien, que es Leonardo Garnier. Con Leonardo hemos conversado mucho estos temas, él ha trabajado mucho coordinación.
y tenía que ver con esta idea de que si no hay objetivos concretos, que tienen que ser objetivos puestos políticamente y metas concretas, el ejercicio de la coordinación es un ejercicio puramente técnico y muchas veces que no conduce a nada. ¿Cuántas veces nos ha pasado de ir a reuniones de coordinación con otros organismos, otros ministerios, otros niveles de gobierno y no tener claro a qué vamos? Además, un asterisco de que el Ministerio X siempre manda una persona diferente y hay que contarle todo el proceso de vuelta porque no leyó las minutas. Digo, eso es casi una anécdota, pero que muchas veces sucede en esa dirección. Entonces, es ahí donde vuelve la política. La que tiene que definir para qué reunimos la mesa de desarrollo rural es la autoridad política, son las autoridades políticas, o es el sistema político en un sentido mucho más amplio. La quinta lección, ahora sí la quinta, Jean, es justamente el tema de la coordinación. Ni tanto ni tan poco. Y esto es importante porque muchas veces tenemos la tentación, como está de moda hablar de coordinación e integralidad, de querer coordinar todo. Más bien lo que hay que hacer es elegir cuáles son aquellos temas que efectivamente no se resuelven con el saber de un ministerio, de un organismo, de un instituto, de una secretaría, pero que tampoco es el conjunto de la política pública. El campo del desarrollo rural o el de la protección social, que es el que más conozco, claramente podrían ser un campo de ejercicio y mucho esfuerzo hay en la materia para ir precisamente en esta dirección de coordinaciones de alcance medio, como yo le llamo. Sexta lección. La importancia de la factibilidad, fundamental. Durante muchos años, en los años 90, estaba de moda, sobre todo por presión de los organismos internacionales de crédito, copiar programas o proyectos que habían funcionado bien en África subsahariana, la traíamos a la zona rural de Costa Rica o de Buenos Aires o de Argentina, digo, cualquier país que se les ocurra a ustedes. Hoy eso, por suerte, se ha reducido, está claro de que por ahí no es el camino, pero el riesgo es muchas veces terminar copiando diseños institucionales. Lo que funciona bien en Chile no necesariamente funciona bien en Guatemala, lo que funciona bien en Honduras no necesariamente funciona bien en Brasil, y así sucesivamente, pero ahí tenemos un riesgo, eso tiene mucho que ver con el mundo de la cooperación internacional, los consultores, etcétera, de copiar modelos que no están adecuados a las historias y a las condiciones reales de cada uno de los respectivos países. Y ahí me parece que hay un reto importante de pensar realistamente cuáles son esos arreglos institucionales que sean factibles para el país en un momento determinado de la historia. Séptima lección. La cuestión esta de coordinar o implementar, ahí creo que es un asunto siempre complejo también. Cuando un organismo de coordinación se mete a implementar intervenciones, termina gastando todo su capital político y su tiempo y su presencia en los medios en implementar lo que le toca implementar y no tiene fuerza política, no tiene músculo político institucional para coordinar a los otros y entonces compite con los otros por ver quién implementa mejor. Ahí hay un tema que no está resuelto en América Latina, pasaría a la octava lección. El tema de la autoridad presupuestaria, en sentido común, pero es siempre importante recuperarlo. Yo trabajé mucho tiempo en América Latina en los esfuerzos de crear o intentar crear lo que llamábamos en los años 90 una autoridad social, que intentaba de alguna manera hacer un contrapeso a la autoridad económica, que era muy fuerte, sigue siendo muy fuerte, pero en los años 90 era muy evidente, y en la práctica eso no funciona, y entonces la solución que se ha encontrado, que creo que es una solución subóptima, es incorporar a la autoridad económica, ya sea el Ministerio de Hacienda, de Economía o de Finanzas, como se llame en cada uno de nuestros países, al tipo de gabinetes de desarrollo rural, desarrollo económico, de alguna manera. Ahí no sé si es exactamente la mejor solución, hay que seguir trabajando esto, pero está claro que necesitamos tener un aliado muy estratégico en quien maneja los recursos presupuestarios, porque efectivamente, si no, nos ven como el sindicato de gastadores, pero no somos un aliado estratégico de un modelo más macro, que tiene que ver con cómo se define en un país un modelo más macro, como yo decía previamente. Novena lección aprendida. El tema de la comunidad de sentido, esto es importante plantearlo. Evidentemente, redes como estas que ustedes forman parte,
se me ocurre la FAO, pero seguramente habrá otras también. Es decir, no solamente la cooperación internacional, sino dentro de los respectivos países, cómo se conforman consensos alrededor de lo que un país entiende por ejemplo, desarrollo rural, no es menor. Y ahí vienen los conflictos hasta de clase entre los grandes terratenientes y los pequeños terratenientes, de los pequeños vecinos, etcétera, etcétera. Y definitivamente ahí hay un tema muy complejo, pero que tiene que ver con que esta discusión, y este es el mensaje que quiero plantear, no es puramente intraestatal, de las élites estatales, que las incluye por supuesto, sino también de otros actores, a veces también por fuera del país, más vinculados a la comunidad internacional. 10ª lección: el tema de la institucionalidad social. Claramente toda la reflexión que he venido planteando tiene que ver con la institucionalidad, es decir, qué arreglos institucionales, no solamente formales. Muchas veces en América Latina creemos que porque tenemos una ley que dice vamos a coordinar 28 organismos la política de desarrollo rural, esos 28 organismos van a coordinar per se. A mí me gusta mucho trabajar lo que llamaría yo la autoridad, la institucionalidad informal, las reglas no escritas, etcétera, que me parece que es importante también recuperar, porque muchas veces lo que pasa al final del camino tiene más que ver con qué grado de confianza tiene el líder del tema con el presidente de la República, que toda la institucionalidad formal o todo el decreto formal que se pueda crear en consecuencia. Lección 11 y ya estamos terminando. El tema del recurso humano, definitivamente, yo digo que en el campo de la política social, y quizás eso sirve también para otros campos, solemos tener muy buenos especialistas sectoriales, pero malos especialistas intersectoriales. Esta capacidad de tener, como yo diría, habilidades blandas para hacer dialogar discursos diferentes. Si uno sienta a un sociólogo con un agrónomo, con un abogado y con un trabajador social, probablemente les cueste mucho ponerse de acuerdo en qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo rural, aun cuando la palabra sea fácil en principio de entender. Las cosmovisiones disciplinarias son importantes. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por tener mejores recursos humanos, especialistas en estos puentes entre saberes, organismos, etc. Y la última lección, que quiero remarcarla con mucho énfasis, es la número 12, que tiene que ver, acá está puesta en el campo de la protección social, pero es más amplio, que tiene que ver con la función de gobierno. Yo lo fui dando a entender, pero ahora quiero justamente guardarme el cierre de esta presentación con este mensaje. La integralidad, como yo la interpreto, combina dos funciones críticas del Estado. La coordinación por un lado, pero sobre todo la función de gobierno. La función de gobierno, como su nombre lo indica, es simple. ¿Quién gobierna el tema en cuestión? ¿Quién gobierna los temas puramente educativos? Está claro que es el ministro o la ministra de Educación. ¿Quién gobierna los temas de relaciones exteriores? Supone que es el canciller o la canciller. Pero ¿quién gobierna los temas de protección social, que son intersectoriales, los de desarrollo rural, que son intersectoriales, etcétera, etcétera? Es ahí donde me parece que el tema de la función de gobierno no es menor, porque muchas veces lo que sucede es que quienes tienen esta responsabilidad no tienen el volumen político para poder decirle a ministerios más poderosos lo que tienen que hacer. Doy un ejemplo paradigmático de una reunión que tuve, por ejemplo, hoy a la mañana acá en la Argentina. El tema de género, típico. Muchas veces se da la señal formal de empoderar la temática de género creando el Ministerio de Género o el Ministerio de la Mujer, que no es lo mismo. Y entonces lo que se hace habitualmente, corríjame si me equivoco, es poner una mujer al frente de ese organismo, pero, lo digo mitad en serio y mitad en broma, muchas veces esa mujer, ministra de la mujer, ve al presidente quizás un solo día al año, el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, eso es un gesto simbólico, pero no resuelve los temas de gestión transversal que requieren este tipo de esfuerzos. Y creo que terminamos, Jean, con la siguiente, que es el muchas gracias. Sí. Muy bien, gracias, perdón porque me demoré unos minutos más, y a disposición para iniciar la conversación en lo que ustedes estimen. Y muchas gracias, Fabián, por tu presentación muy inspiradora, recalcando la dimensión de política dentro de ese tema y también proponiendo unas pistas